Buen día. Bienvenidos a la presentación del iStar 4D versión 6.02. La gestión de los artículos para iluminación a 360 grados. Las nuevas funciones han tocado dos módulos de los 6 que hacen parte de la iStar 4D, que son PhotoView, la gestión de datos fotométricos y de colorimetría, y no solo, lo veremos por qué, y el LightCalc, que es el apartado, es el módulo de gestión de proyecto. Empezamos a ver las funciones del PhotoView. Primero hemos implementado la función para guardar, abrir la personalización de impresiones en la configuración impresión personalizada. Después hemos añadido toda una parte, una función bastante potente para la gestión de las corrientes de alimentación de las luminarias LED. Después la tabla de los instrumentos de laboratorio, las tablas de normas e incertidumbres, la relación melanópica M sobre P, el ratio melanópico, que se ha añadido en el apartado de espectro. Y después hemos hecho unas modificaciones al programa desde el punto de vista de la imagen del programa. Hemos añadido esta imagen de introducción y después hemos añadido los shortcuts, los atajos. Empezamos a ver más en profundidad las distintas funciones. Impresión personalizada, abrir, guardar, configuración. Ahora es posible definir una configuración de impresión personalizada y guardarla para poderla utilizar sucesivamente. Es decir, que antes era bastante pesado crear cada vez que necesitaba imprimir un reporte, por ejemplo, un reporte para luminarias de interior, seleccionar los distintos módulos, por ejemplo, datos generales, después el polar, después la abertura del haz y después imprimir el reporte y después tener que cambiar el listado de módulos para imprimir otro reporte para un producto de distinta tipología. En ese caso ahora nosotros tenemos la oportunidad de guardar la configuración y esta configuración se guarda en una carpeta con las otras configuraciones que después se pueden cargar cada vez que necesitamos cambiar el tipo de reporte. Esto es una gran ayuda que agiliza mucho el trabajo. Otra función importante que hemos añadido es la gestión de las corrientes de alimentación de las luminarias LED. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? El problema es que si nosotros tenemos una luminaria que podemos manejar, que podemos arreglar a través de las corrientes, para hacer los cálculos, para hacer todo el desarrollo de los datos fotométricos, necesitamos crear distintos ficheros, por ejemplo LDT, por ejemplo IS. Nosotros hemos pensado que esto no puede ser, que esto necesita algo más potente para agilizar todo el proceso de desarrollo de nuestro proyecto, de nuestros reportes, etc. Es por eso que hemos pensado de añadir esta función a través de este botón que se ha añadido a la primera ventana del PhotoView, donde se pueden insertar las corrientes. ¿Qué significa? Significa que yo puedo empezar con un grupo de 3 valores que son la corriente, el flujo y la potencia total de la luminaria, y esto viene directamente del ensayo
del ensayo completo que se hace a goniofotómetro. Después, parando el goniofotómetro, por ejemplo, en la posición gamma 0, yo puedo arreglar la corriente, cambiar el valor de corriente, esperar un poco y después sacar los valores de potencia y el valor de iluminancia y después de intensidad, que puedo poner en relación con el valor de intensidad a gamma 0 para establecer el ratio que después voy a aplicar al valor de flujo de la matriz completa para sacar el valor de flujo correspondiente al otro valor de corriente. Y esto se repite todas las veces que necesito. Por lo menos necesitamos insertar 3 valores, el principal y después 2 valores más. Al final, el programa me permite de dibujar, como se ve aquí, una curva que es una poligonal, y a través de esta poligonal yo puedo sacar los distintos valores que están en el medio de 2 grupos de puntos, como se puede ver aquí. Es decir, que yo puedo insertar el valor de potencia que necesito y automáticamente el programa me saca los valores de corriente y de flujo. Al revés, puedo insertar el valor de flujo y me da el valor de potencia y de corriente. Al revés, al final puedo insertar el valor de corriente para sacar los otros 2 valores. Cuando yo confirmo, regreso a la ventana principal y desde aquí puedo guardar en distintos ficheros. ¿Dónde se puede grabar todo esto? Se puede grabar en un fichero XL, porque no podemos hacerlo a través del fichero LDT, porque es un fichero bastante antiguo como es el fichero IES. Podemos decir que tampoco se puede por el momento guardar en los ficheros XML que se han introducido hace poco en los Estados Unidos con ISTM33 y aquí en Italia con el UNI XML, que es el UNI 11733, que son similares, son prácticamente iguales, aparte la sexta parte que es distinta entre los dos. Es decir, que vamos siempre más a tener un fichero universal y este es el objetivo que se tiene de realizar un fichero universal. Y en estos ficheros universales se pondrá, una vez que estará listo el estándar, se pondrá también todo el apartado de corrientes. Una cuestión importante, la poligonal siempre está por debajo de la curva, porque la curva tiene una concavidad que está en esta dirección y por eso es más seguro, porque estamos por debajo de la curva, no estamos dando cuando necesitamos un valor de flujo, por ejemplo, correspondiente a una corriente en el medio, no estamos por encima de la curva, estamos un poquito por debajo y por eso es más seguro. Tabla de instrumentos de laboratorio. Hasta ahora nadie puede decir cuando recibe un fichero LDT cómo ha sido hecho, con qué instrumentación ha sido hecho. Y sobre todo, si nosotros lo pedimos a la gente del laboratorio, si tenemos un fichero que sale del laboratorio y hace tiempo que se realizó, no podemos saber exactamente el listado de los instrumentos. Por cierto, hemos pensado que sería interesante insertar también a través del botón Instrumentos, llegar a esta ventana y desde aquí entrar en el listado de los instrumentos, donde yo puedo insertar todos los instrumentos. Una vez que yo he insertado por la primera vez el listado de instrumentos, puedo guardar y el segundo ensayo puede sacar directamente, sin tener que insertar de nuevo, la misma tabla de instrumentos. Esto al final se puede guardar otra vez en el fichero OXL. En el mismo sentido como
la gestión de la tabla de instrumentos, se puede realizar también la inserción de las normas que se han utilizado en el ensayo, y también podemos insertar la incertidumbre que caracteriza nuestro laboratorio. Estos son datos importantes porque siempre más se está llegando a un nivel siempre más alto, siempre más, podemos decir, adelante de nivel, donde podemos manejar todos los datos que sean un conjunto de todas las informaciones que se refieren al producto ensayado. Sobre todo, este trabajo nos permite en un futuro de poder llegar a imprimir totalmente el reporte de laboratorio, el reporte de ensayo. Totalmente significa de poder añadir todas las informaciones que se refieren al ensayo en su totalidad. Pasamos a las nuevas funciones que caracterizan ahora el Leitcalc, el apartado de proyecto. Hemos añadido la función para manejar, para gestionar las torres, por ejemplo, de estadios, por ejemplo, de redondas, y los grupos de luminarias, que es el mismo concepto aplicado pero en los interiores. Después hemos añadido todo el cálculo y la definición de la nueva curva de luminancia según la norma UNI 11095 del 2019, método B, que es la norma italiana, que introduce una variación muy importante en tema de curva de luminancia de referencia. ¿Por qué? Porque esta curva no sigue más la curva típica de CIE 88, que es la recomendación CIE de referencia para los túneles en todo el mundo. En Italia, después de una búsqueda hecha por parte de un grupo de empresas que manejan las autopistas aquí en Italia, juntos con unos profesores de Italia, han desarrollado esta curva después unos análisis que hicieron. Esta curva permite de ganar mucha potencia en comparación con lo que se necesita en otro lugar con CIE 88. Después, también aquí, hemos añadido en el apartado de proyecto la gestión de las corrientes de alimentación. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se maneja un proyecto de alumbrado público, porque casi siempre, por lo menos aquí en Italia, nosotros tenemos que calcular aplicando el estándar aquí en Europa EN 13201, que me dice que si elijo una clase de tipo M4, necesito, por ejemplo, una candela por metro cuadrado de luminancia. Se puede añadir un poco más, una tolerancia que es de 10%, y llegamos a 1,10. Si pero nosotros hacemos el cálculo, podemos llegar a 1,5 cuando utilizamos los ficheros que vienen de los fabricantes, que tienen 350 miliamperios, tienen 500 miliamperios, tienen 750 miliamperios. Si no, tenemos que pedir al fabricante. A través de un fichero OXL se puede entregar, el fabricante puede entregar las informaciones al proyectista y el proyectista puede elegir el nivel de corriente más adecuado para su proyecto y llegar exactamente al nivel de 1,10. Después hemos añadido tres funciones que son funciones de duplicación en línea recta, en curva o en círculo, que corresponden a estas tres nuevos iconos. Y para terminar, la simetrización, que es este icono, que me permite de simetrizar luminarias, sino objetos, según un eje, sino según dos ejes. Torres y grupos de luminarias.
Eh, Esta es una novedad que hemos introducido, como hemos dicho, con el Lightstar 4D, que nos permite de definir a través de este icono una malla de luminaria, que es un panel de luminarias. Es decir, que podemos empezar definiendo por filas y por columnas, pero el panel no es como la mayoría, sino la totalidad de los programas que podemos encontrar ahora en el mercado, no es un panel fijo, es un panel dinámico. Es decir, que yo puedo empezar definiendo filas y columnas, pero después, en función de las necesidades, puedo desplazar una luminaria para ponerla en su propio lugar, exactamente en su propio lugar. Es decir, que es todo mucho más dinámico que antes. Por ejemplo, yo puedo definir un panel y después desplazar todas las luminarias por encima de la tribuna, de la cobertura de la tribuna del estadio. Por ejemplo, tenemos unos estadios aquí en Italia que no son tienen una cobertura que no es recta, es una cobertura curva, y por eso con esta función yo puedo ir posicionando las distintas luminarias exactamente en su lugar. La ventaja es que son parte de un grupo y si necesito aplicar la misma transformación a los elementos del grupo, lo puedo aplicar de una vez sin tener que tocar cada luminaria. Después, una característica del panel y una característica del enfoque es que nosotros podemos definir un color para cada tipología. Es decir, que a través de las capas que el programa me permite de manejar, yo puedo definir grupos de luminarias. Por ejemplo, puedo definir las luminarias que se utilizan para el entrenamiento, sino las luminarias que se utilizan para el partido. Y por eso crear escenas, por eso crear una forma de reconocer muy rápidamente los proyectores y la pertenencia de los proyectores a los distintos grupos. Y al final tenemos la flecha de orientación, que es la flecha del enfoque, que se activa simplemente con un clic. Antes, por ejemplo, con nuestro antiguo programa, se tenía que seleccionar la luminaria a través de una ventana y después pasar a la visión en 3D para enfocar la luminaria. Ahora yo puedo simplemente tocar la flecha del enfoque y automáticamente se activa la posibilidad de enfocar la luminaria desde aquí, sin tener que pasar al panel. Esto es lo que se refiere a la nueva función que hemos añadido para contemplar, para utilizar también el estándar italiano de túneles. Si conocéis el Lightstar 4D, esta es la antigua ventana, donde en la ventana donde hay todas las distintas normas que se pueden aplicar, hemos añadido también la UNI 11095 del 2019, que se caracteriza para incluir prácticamente 4 distintas metodologías. Nosotros hemos insertado el método A y el método B. Faltan los últimos 2. Duplicación en línea recta, curva o en círculo. Hemos creado unas funciones que me han gustado mucho. Me han gustado mucho porque parecen muy sencillas. Es decir, que si tenemos que duplicar en línea, yo selecciono la luminaria, por ejemplo, y después selecciono la función y automáticamente a través de ratón puedo definir una línea. Aparece una ventanita a la derecha donde puedo definir el número de luminarias total que quiero duplicar y el paso, si no, y la posición. Una vez confirmado, automáticamente el programa me va a dibujar las luminarias y no los objetos que he pedido de duplicar.
La duplicación en línea curva es una duplicación que, por ejemplo, se puede utilizar en el alumbrado público cuando tenemos que poner distintas luminarias en curva. Si no, la otra función, que es la duplicación en círculo, me permite, por ejemplo, de añadir automáticamente las luminarias en círculo, porque me permite de definir el primer punto. Después, clicando una segunda vez, puedo definir el segundo punto del círculo, es decir, que puedo definir el diámetro y después automáticamente el programa me da el círculo que puedo poner exactamente por encima, por ejemplo, de un fichero DXF, que es la representación de mi redonda, y una vez confirmado, tengo que dar al programa el número total de luminarias y automáticamente el programa pone todas las luminarias en la redonda, segundo el círculo que hemos definido anteriormente. Las luminarias se ponen perfectamente perpendicular, si no, podemos decir con el eje longitudinal de la fotometría, si hablamos de una luminaria de alumbrado público, perfectamente tangente a la redonda misma. Simetrización no se refiere solo, como hemos dicho, a luminarias, sino a postes. La simetrización puede afectar también, caracterizar también objetos. Una vez que tenga seleccionado un objeto, una torre, una estructura, una luminaria, seleccionando la función de simetrización aparece esta ventana donde yo puedo definir el centro de simetrización, que puede ser, como en este caso, el centro, como se ve aquí, si definimos 0, 0, es el centro de la cancha de fútbol. Y desde aquí puedo seleccionar el plano de simetría, es decir, que si elijo uno de los dos, vertical si no horizontal, me va a añadir solo una torre en esta dirección si es horizontal, en esta dirección si es vertical. Si elegimos los dos, automáticamente el programa me va a definir las 4 torres. Y sobre todo me va a definir las 3 torres simetrizada en función de la primera, que es la torre madre. Como se puede ver, una vez simetrizado, automáticamente se simetrizan también todos los enfoques en forma perfecta. Gracias.